Sus inicios fueron en la industria discográfica. A la edad de 27 años fue contratado en Discos CBS como director de publicidad y promoción. 3 años después, dejó la empresa para producir por su cuenta discos de diversos cantantes. Posteriormente, siguió con su trabajo en publicidad comercial y marketing, hasta llegar al marketing político, en donde se ha convertido no solo en un consultor y conferencista, sino un experto en la materia. Actualmente, tiene la honrosa encomienda de presidir la Academia Mexicana de Comunicación. Es editorialista en el periódico El Universal, donde publica tanto como en la versión electrónica como en el periódico impreso. También es comentarista en los noticieros de la televisora ADN 40. Es autor de 25 libros publicados por editoriales de prestigio. Hoy con nosotros, Ricardo Oms. Querido Ricardo, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y recibirte en este programa que he denominado ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Qué gusto volverte a ver, aunque sea a partir de la tecnología, ¿verdad? Bien, bien, aquí tratando de sobrellevar esta pandemia. Estoy aquí en Veracruz. Ya no regresé a la Ciudad de México y aquí estamos nuevamente tratando de volver al ritmo normal, pero fíjate, a través ahora de la tecnología, seguimos todos en contacto, seguimos haciendo nuestra vida cotidiana y esto yo estoy seguro que nos está cambiando nuestros hábitos, pero ya de forma definitiva. Sí. Alguien me decía en estos programas hace unos días o en estos encuentros, me decía que ya aquel estilo de vida que habíamos tenido y del que habíamos gozado no volverá. Y creo que eso es real. Sí, yo creo que toda esta parte presencial ahora la administraremos para que sea de calidad, ya no de cantidad, porque la tecnología nos está posponiendo las oportunidades, ¿no? De seguir en contacto, nos sigue permitiendo. Te recordarás el gran libro de Marshall McLuhan, ¿no? Los medios como las extensiones del hombre, de los años 60, y que simplemente por, por la televisión ya veía que la radio y la televisión eran extensiones de nuestros ojos, de nuestros oídos y ahora pues esto nos está llevando a otro nivel, ¿no? Sí, así Total. es, querido Richard. Así es. Oye, Richard, pero tú y yo teníamos, bueno, nos vimos hace relativamente poco en el centro Banamex de carrerita en un evento, Sí, días antes de que nos encerraran. así fue. Pero bueno, siempre con gran gusto. Pero tú y yo tuvimos la oportunidad de compartir una campaña presidencial Así fue. hace muchos años, hace 10 años. Una de las tú has participado en muchas, eres un hombre que eres conferencista, consultor, que participas en programas de radio y televisión, ahora también presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación desde hace un tiempo para acá, pero tú ya habrás participado en muchas. Yo he participado en 4 campañas presidenciales y en esa nos tocó participar juntos y fue una Así. aventura enorme, padrísima, de mucho aprendizaje para mí. Con tus aportaciones, con las tuyas y las del buen Alex, que en ese tiempo también hacíamos equipo, Ana de Lara, que le va a dar gusto porque no se pierde estas entrevistas, Oliver, Pico, toda esa banda, Víctor Bucardo, pues, todos esos amigos que ahí creas en las campañas, pues, amistades perpetuas, ¿no? Claro. Bueno, es que si recordarás, son tiempos muy intensos. Casi te diría que vivimos de vernos diarios como si tuviéramos oficina juntos, 3 meses, ¿no? Pues 3 meses por lo menos, claro. Meses, incluyendo los sábados. Bueno, Sí, 3 meses de la campaña ya recortada a las nuevas modalidades, pero previo la precampaña y la postcampaña, pues vuelves haciendo una hermandad de casi 8 meses, un año, ¿no? así es, Julio. Y realmente, fíjate que uno a lo largo del tiempo eso creo que es algo muy importante en la vida, ¿no? Va uno acumulando amigos y cuando uno voltea dice, "Ay, pues
realmente la vida está llena de significados, de la gente que uno va descubriendo. Con algunos hay más cercanía que con otros, pero a final de cuentas, y las campañas políticas, pues también permiten eso, ¿no? También permiten eso, mi querido Richard. Déjame decirle también a los amigos que nos ven que tú, aparte de que voy a hacer una semblanza padrísima como la mereces, porque lo que Gracias. hago en estas charlas es hacer un minutito de semblanza inicial, que es donde presumimos al personaje. Para mí, el minuto no me va a alcanzar, mi Richard, pero voy a hacer lo posible de una capacidad de síntesis. Pero tú has escrito más de 23, 25 libros, si mal no recuerdo, tenido importantes publicaciones y si mal no recuerdo, publicaste uno respecto a la era de las redes sociales. Sí, el último libro que tengo publicado se titula Liderazgo de masas en la era de las redes sociales. Y es que ese es un tema que hoy creo que es determinante. Yo he estado dando conferencias sobre ese tema porque y la tecnología nos cambió. O sea, no es que estemos viviendo estas crisis de liderazgos porque las personas hayan cambiado, ¿no? Lo que cambió fue el mundo. Y esto nos está poniendo en una dimensión muy curiosa que nunca se había vivido. O sea, ha debilitado a los líderes tradicionales, porque ahora, pues recordarás esto, ellos, todas las personas públicas viven como si estuvieran, sin saberlo, que es lo más importante, pero están como en un Big Brother, ¿no? Con cámaras todo el tiempo, porque siempre habrá alguien que con un dispositivo, un teléfono, en el lugar adecuado, en un momento preciso, puede ser, pues, puede presenciar algo que debilite a un líder público, ¿no? Entonces, los líderes públicos hoy están más vigilados que nunca y esto ha cambiado radicalmente la forma de ejercer el poder. Ya los tiempos de la gente poderosa ya pasaron, aunque hay políticos que aún no lo descubren. Eso es lo peor. Bueno, Esos son los que van a bueno, estar problemados. fíjate qué interesante. Pareciera que al escribir tu libro, el último, hubieses tenido una bola de cristal. Me entra una cultura del sospechosismo, mi Richard, que algo sabías y no nos platicaste, porque habla mucho de lo que está pasando actualmente y de Así la es. gran problemática a la que se han enfrentado, sobre todo la clase política, para comunicar con asertividad a sus gobernados. Los gobiernos en el mundo pareciera ser que están teniendo una grave crisis de comunicación y por ende pues una grave crisis de credibilidad y de prestigio, ¿no? No somos, o sea, México no es el garbanzo de a libra en ese rollo, o sea, está pasando en el mundo. Es que, mira, a final de cuentas, la globalización llegó para quedarse. Y por eso los fenómenos, eh, bueno, estamos viviendo ahora un fenómeno de una pandemia que se volvió global. ¿Por qué antes las pandemias o las epidemias pues, no dejaban tanta huella como hoy? Pues es que hoy la movilidad y la interconexión hicieron que casi en tiempo real empezaran las infecciones entre los continentes. Antes una infección pues se quedaba en una región y de ahí y la gente no acostumbraba a salir siempre, casi nunca de su ciudad, se tardaban mucho tiempo. Hoy pues tomamos un avión en Wuhan y con una persona que tomó un avión en Wuhan y llegó a la Ciudad de México, ya viajó el virus. Y esa conectividad, entonces estos tiempos han cambiado todo y creo que han hecho que todos los fenómenos se vuelvan globales. Este, y los problemas políticos se vuelven globales. Los problemas sociales también. O sea, y aquí es donde tenemos que empezar a reflexionar qué tanto el mundo ha cambiado
que hoy pues estamos viviendo una crisis de liderazgos, como tú lo dices, que no es solamente privativa de un país, es privativa del mundo. Y ahí tenemos el caso, que esta, el poder, yo pienso que siempre ha existido sobre la base de que no había una comunicación fluida entre los líderes, entre los gobernantes y la gente. Y esto te permitía tener una, ¿cómo diríamos? Alrededor de la gente poderosa, pues era como una muralla para que la gente de allá para acá no viese lo que había, porque el poder es terrible, el Claro. poder desgasta, el poder, para obtener poder hay que hacer negociaciones difíciles la mayoría de las veces, ¿sí? El, y se hacían sin el menor empacho. O sea, y esto pues hacía que la parte oscura del poder pues quedaba diluida, lo controlaban quienes trabajaban alrededor de los gobernantes, de los reyes, hace 500 años, de quien sea, de los presidentes hoy. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que ellos vivían era como estar precisamente en el Olimpo, ¿sí? Y de ahí veían hacia abajo, no se mezclaban y toda la información que salía del Olimpo, pues era la información buena, lo que Además era en un Olimpo unidireccional, sin Wi-Fi, sin retorno, sin bidireccionalidad. exactamente. Y eso les permitía manejar la imagen del gobernante. Y nada más se sabía la parte buena. Y hoy lo que vemos es que en las redes sociales y todos estos dispositivos han empoderado al ciudadano. Claro. Nos han empoderado a cada uno de nosotros y ahora nosotros tenemos controlados y supervisados y supervigilados a toda la gente poderosa. A donde se mueva, alguien los está viendo. Y alguien que trae un dispositivo en la mano y que si ve algo, dice, aquí está, aquí estuvo. Está reunido con Perenganito. Está hospedado en el hotel tal, está comiendo en tal lugar del mundo. Eh, Así es. o sea, ya no hay manera Ya no hay manera. Aquí estoy viéndolo acompañado de, negociando con, y eso hace que incluso se vuelva un gran riesgo el manejo cotidiano de la reputación de la gente pública. ¿no? Y cuando la reputación queda manchada, pues en ese momento la credibilidad se va. Oh, claro, claro. Recordemos, la sobreexposición es como una sobreexposición mediática de 24 horas. Bueno, quitemos el tiempo que están durmiendo y nada más. Es lo único. A nivel global, ¿eh? Porque hoy con un clic, en segundos estás en el mundo. En segundos estás en el... Y cualquier cosa que hace y, y llevar una vida pulcra 24 horas del día durante años, porque hay una cosa, la credibilidad que sustenta el liderazgo se construye a lo largo de los años. Sí, Pero claro. un error, Se acaba en un un clic. es suficiente para acabar con la reputación de alguien. Un error de una debilidad de algo, en corrupción, en algo personal, eh, Hasta un estornudo mal hecho hoy en día por el virus. eh, cualquier cosa termina siendo. Y eso es el mundo de hoy y efectivamente pues ha cambiado la forma en que se ejerce el liderazgo y ha creado también oportunidades. Antes, pues si no estabas en un partido político, No te veías. ibas a llegar a gobernar. Hoy pareciera ser, y tenemos el caso más claro que el de Donald Trump. Claro. Nunca ejerció ningún cargo de ningún tipo. Su vida transcurrió entre los negocios, poco el exhibicionismo de los medios, tuvo su programa de televisión, recordarás, eh,
sus campañas de sus negocios eran con carteleras espectaculares con su imagen, con su rostro. Fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis, Richard, y perdón que te tome de consultor, hermano, pero pues de esto se trata, mi Richard. A ver, ese fenómeno, Donald Trump, Ajá, también dentro de estas actividades que has mencionado, mucho de su vida farandulera, su ajá. programa de televisión, pero también escándalos fuertes de comportamiento no muy ejemplar y cómo alguien, fíjate cómo somos las audiencias en este consumo de contenidos, con todo y eso, un personaje de esas características logra llegar, ¿no? Y todos decíamos, al igual que en muchos casos y en muchos países, no va a llegar, no puede llegar porque tiene este historial y porque pues llegó. Llegó, pero otra vez llegó porque ahora sí estamos viviendo una época en que el control lo tiene la sociedad. Y yo creo que había, y es global el fenómeno, hay una cierta decepción en toda la gente, en todos los países, por, por el sistema político que existe en todas partes. Y entonces la gente quería un cambio. Y tú recordarás que los norteamericanos le apostaron al cambio con Barack Obama. Claro. Pensaron, alguien que viene de una minoría étnica, que era impensable. Yo creo que si echamos la vista atrás, creo que hasta hubo una película en que lo manejaban como una fantasía. Sí, bueno, La, claro. uh, Eso y en la jerarquía de la iglesia, no nada más en alguien de otra etnia, sino también de otro continente, ¿eh? otro continente. Entonces estamos hablando de que estamos viviendo cambios trascendentales. Lo único malo es que todavía no los entendemos, esos cambios sociales. Y te ponía el ejemplo de Barack Obama porque él apeló al cambio, recordarás. Sí, claro, claro. Y la gente decía, a este sí se la creo. Esto es posicionamiento, a final de cuentas, en el estricto sentido del marketing. Es la identidad. A él sí se la creo el cambio, pero todos apelaron en un momento al cambio. La gente hablaba del cambio siempre, pero nadie lo creía. Y pensaron que el cambio sí iba a llegar a través de Barack Obama porque pertenecía a una minoría. Pero llegó un gran estadista, pero tradicional. Y no hubo el cambio. Y yo pienso que cuando llegó Donald Trump, ya con las redes sociales al tope, pues conectó con eh, las expectativas de la gente de querer ahora un cambio radical y él se los ofrecía porque es un tipo sui generis y ganó. Y eso nos debe llevar a entender que estamos en un momento de transición en todo el mundo, ¿no? Lo único que no, los cambios no siempre son buenos. No También siempre son buenos. Tú y yo nos tocó, tuve el gusto incluso comiéramos en casa en Irapuato hace, me acuerdo. Con Maru nos atendió, qué cómo no, linda. muchas gracias, muchas gracias. Veníamos tú y yo de ver a Vicente Fox en su casa. Tenemos de Vicente Fox. Tuvimos una conversación extensa, amplia en su oficina, 3 horas o 4. 3 horas o 4, allá en el rancho en San Cristóbal. Él ya no era presidente, Ajá. pero a mí me tocó trabajar con él cuando era desde gobernador. Él ofreció un cambio. En ese momento la gente votó por un hartazgo de un sistema y entre muchas otras cosas que se conjuntaron en esa época fue el deseo de cambio. Esta ocasión pasada, la gente manifestaba un deseo de cambio. Yo no sé si las audiencias, bueno, no es que no lo sepa, sí lo sé, pero no sé cómo interpretarlo en la comunicación política. Hay gente que manifiesta estar de acuerdo con sus gobernantes. El ejemplo de dos gobernadores en unas elecciones. José Calzada de Querétaro, con Sandra, su esposa, y él con un nivel de aceptación en Querétaro muy alto.
que se pensaba que pues podría eso influir en la sucesión del Estado. Y otro caso muy particular de un gran gobernador, Carlos Lozano de Aguascalientes, el gobernador del empleo, el gobernador de la educación, el gobernador que hizo una alianza trayendo a Aguascalientes la segunda etapa de la planta Nissan con con una integración global, con una cosa, y tampoco sucedió la permanencia del poder. O sea, hoy dejar gerente y heredar la fama pública y el prestigio ya tampoco resulta. Mira, pero ese es un fenómeno, fíjate que tocaste un fenómeno muy interesante. El poder se puede heredar, ¿sí? Los reyes lo hicieron siempre, Claro. ¿sí? Es más, hasta hoy en la democracia, siempre que gobierna, trata de inducir que se quede alguien en quien confía. Claro. Lo único diferente, y lo estamos viendo en Venezuela, ¿sí? Te pueden dejar el poder, pero jamás te van a dejar el liderazgo. El liderazgo se construye de modo personal. Okay. Tú lo construyes como un traje a la medida tuyo. Y pongo el ejemplo precisamente de Venezuela porque la grave crisis que yo identifico en Venezuela vino de que el cambio lo logró Hugo Chávez. Al fallecer Hugo, que era un hombre con un gran carisma, ¿sí? Conectaba con la gente, deja a alguien de confianza que es Maduro, pero resulta que Maduro no tiene el carisma del otro. Y trató incluso, recordarás sus intentos de la fantasía del pajarito que le Sí, hablar hablaba, con el pajarito y todo. para tratar de establecer una conexión. Pero es que estos ejemplos de los dos gobernadores es, una cosa es que tú hayas gobernado bien, pero el liderazgo es fundamental porque el liderazgo legitima. Puedes ganar hoy el, el, una elección, puedes también obtener el poder en una negociación postelectoral, en los tribunales también. eh, Mil cosas pueden suceder. Sin embargo, lo que no puedes obtener es el liderazgo si tú no lo construiste. Y, Okay. y legitimar el uso del poder que lo haces a través del liderazgo es que la gente quiera que tú guíes los destinos de su comunidad. Esta te la ponen, o sea, y lo estamos viendo, o sea, sí hay gobernantes que hoy tienen un alto nivel de aceptación, sí, pero tienen también quienes no se sienten, vamos a decir, ni vinculados ni confían en el gobernante, ¿no? Y hoy es muy notorio eso. O sea, por eso hoy se vuelve fundamental el ejercicio del liderazgo público como una forma de concretar una visión grupal, de concretar un proyecto de gobierno. O sea, tienes que buscar no dividir, sino al contrario, ¿no? Consensuar. Y eso es cuando vienen los grandes proyectos de gobierno, ¿no? Cuando la gente se sube y todos quieren ver el proyecto de gobierno que trae alguien que está llegando al poder, ¿no? Y entonces el liderazgo se vuelve eso, se vuelve el catalizador de las expectativas de toda la gente. No sé si esto... Sí, 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 totalmente me queda clarísimo y se puede aplicar en mil ejemplos. A ver, Richard, volviendo al tema de las redes sociales. Ajá. Hoy hay un tema y no lo quiero meter al tinte político nacional. Benditas redes sociales. Es una superfrase. O sea, las redes sociales pueden ser eh, quien te catapulte o quien te hunda. Es un tema impresionante hoy, ¿no? Sí, bueno, es que también se ha dado un fenómeno, Julio, que la gente no ha logrado entender.
Uno es que cuando empezaron las redes sociales, empezaron puras, inmaculadas, sin mancha, ¿sí? Como un fenómeno, a final de cuentas, que nos iba a permitir estar conectados a todos hacia un estilo de vida muy poderoso, ¿no? Incluso, fíjate qué tanto nos impactó, que nos cambió nuestros valores. Tú recordarás que antes de las redes sociales, las personas, pues no nos preocupaba si éramos influyentes o no, nos acostumbrábamos a ser anónimos, a tener cierta influencia en nuestro pequeño círculo. Y ahorita hay definitivamente una epidemia de búsqueda de fama. O sea, y eso, o sea, nos hemos vuelto exhibicionistas. O sea, no conozco a nadie que no tenga una página de Facebook y suba sus fotografías y ahora todos quieren ser influencers, quieren obtener elogios, quieren tener aceptación pública, quieren tener todos imagen. Ahora, creo que como nunca he visto que la gente esté buscando incluso influir en los demás, todo el mundo da recetas, quiere ser alguien en la vida de los demás. Y también se está dando un fenómeno de voyeurismo, o sea, de, de, en- en- De de querer ver querer y ver la intimidad de la vida ajena. ¿Sí? una Ahora, adicción. esto nos habla de un cambio de valores en el mundo. Y aquí lo que está sucediendo en todo esto es que a su vez, como todo, los intereses y grupos de poder han evolucionado y han visto esto como una oportunidad y hoy más que nunca han empezado a crearse estos despachos de inteligencia artificial que están empezando a manipular Claro, y a manipular, pues como mercenarios a quien les contrata. Y claro. lo mismo te crean fake news intencionalmente, fake news o sea, noticias falsas que parecen reales, que tú las ves y resulta que cambiaron el rostro de alguien y lo metieron en otra imagen, o sea, es la tecnología. Y todo esto nos está llevando a un estado también, trae consigo, Julio, veo un estado de descrédito, un estado de pérdida de confianza, de pérdida de credibilidad. Cada vez más cuando alguien se equivoca 2, 3, 4 veces y dio por válido algo y luego descubre que aunque parecía perfecto, no era cierto, que no era la fecha, que no era el lugar, que no eran los personajes. Este, en ese momento, pues, ¿qué sucede? Pues es el momento en que todo cambia y la credibilidad se convierte en el eje. Yo creo que va a terminar todo este fenómeno con un cambio en busca de un manejo ético, ¿sí? Donde la credibilidad de la persona se vuelve fundamental y por eso insisto, la credibilidad del mensaje lo va a dar la credibilidad del emisor. Los líderes del mañana tienen que ser gente creíble. Claro. Y para ser creíbles en el mundo de hoy, debes llevar una vida transparente las 24 horas del día, porque ya no hay separación entre la vida privada y la vida pública. Por la vida privada están cayendo muchas personas que ejercían poder. Ve los escándalos ahorita de Estados Unidos. O Los sea, hoy justamente mis hijos, en la hora de la comida, me decía que ya a un miembro de la corona inglesa lo estaban citando a comparecer en los Estados Unidos, ¿no? Cuando Así es. esto era impensable, ¿no? Fíjate cómo eh, yo creo que todo trae eh, su lado de riesgos y su lado de oportunidades, ¿no? O sea, efectivamente, lo único es que también se requiere, yo creo que educación. Educación para saber identificar dónde sí y dónde no,
Yo creo que las redes sociales nos han ayudado a un sector de la población de México, una clase media que tiene un poquito más de estudios, a tratar de ser más exigentes en la sociedad que queremos, ¿sí? Pero, y los países que han evolucionado por la parte de la educación. El consumo del consumo a través, el consumo de contenidos a través de las redes sociales y las plataformas tendría que empezar a hacer una dieta balanceada, ¿no? Pues, la verdad, algo que te nutra y la verdad, algo que si no es bueno no se consume, pero la verdad es que yo lo viví mucho tiempo en la televisión, ¿no? En Canal 11 yo siempre decía, hagamos una dieta balanceada, ¿no? De la programación. Hagamos algo equilibrado en donde el consumidor, la audiencia, tenga una dosis de cariño, una buena porción de credibilidad, una gran parte de investigación, de sustento en los contenidos y una serie de requisitos impresionantes. Pero la verdad es que también teníamos el troglodita del otro lado de la pantalla, como lo tenemos hoy parado frente a una computadora, o teníamos la gente que era selectiva en sus contenidos. Y en las plataformas tipo Netflix, Amazon, todo esto que hoy vemos, ahí tú lo ves en los parámetros cuando revisamos, Richard, a nivel macro, el consumo de las plataformas. Pues ahí te das cuenta qué estamos comiendo, quién está comiendo producto chatarra y quién se está alimentando bien, ¿eh? Sí, lo que está, mira, yo creo que lo que ha cambiado otra vez, antes los que generaban los contenidos eran unos cuantos, Sí, por eso. eran los profesionales. Claro. Hoy se invirtió. La sociedad genera sus propios contenidos, ¿sí? Y es curioso, yo creo que hoy no hay medio de comunicación que no esté al pendiente de las redes sociales. O sea, ya no hay que salir. Antes el periodista tenía incluso que salir a buscar la noticia A indagar, para claro. poder transmitirla a la sociedad. Y hoy estamos viendo que quien tiene un teléfono, un dispositivo móvil con cámara, puede generar una noticia, subirla a las redes sociales y terminar esa noticia en las mesas de redacción de los periódicos, de la televisora, Claro. y la televisora retransmite lo que Bueno, las estaba redes sociales, en las claro. redes sociales. Ahora, esto también pues ha generado que la generación de noticias pues ya no es exclusiva de un pequeño grupo. Lo que sí está sucediendo, que también veo, es que como ahora aumentó el número de las personas que generamos contenidos, para cada uno de nosotros genera contenido, traemos tal cantidad de contenido chatarra que definitivamente se esconde la información importante. Ok. O sea, se convierten ahora en una pepita de oro perdida en un río. Y entonces los profesionales hoy de la comunicación, más que ir a buscar la noticia, porque la noticia te llega, tú abres tu computadora y por tu correo electrónico te están llegando noticias. En cambio, lo que sí está sucediendo es algo muy diferente. Hoy la gente que estamos en los medios empezamos a convertirnos en generadores de opinión. O sea, ayudamos a la sociedad a sacar de todo lo que sucede, lo que sí es importante, le damos interpretación y se lo ponemos a la gente de una forma que le ayude a tomar una opinión personal. Y entonces yo creo que esto termina siendo un cambio también radical en el mundo futuro, ¿no? Todos somos generadores de noticias, todos generamos información, todos generamos contenidos y el profesional hoy es quien se convierte como en un tutor
Claro. que nos dice dónde está lo importante de lo que sucedió. Y entonces ahí está el valor del periodismo contemporáneo, el valor de los medios, porque se convierten en esta plataforma que guía y te da las opciones para que tú tomes tu propia decisión, ¿no? Qué increíble. Ha cambiado esto tremendamente, Yo tremendamente. creo que ha habido cambios muy radicales y los estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta. Richard, la Academia Mexicana de la Comunicación. Sí, A ti te toca presidir estos esfuerzos. Hace unos días, la semana pasada, me hiciste favor de invitarme a presenciar un foro virtual que hicieron, un congreso, lo que hubiera sido un congreso, un simposio, un ciclo de conferencias. Lo hiciste por esta vía, de una manera padrísima, con muy buenos moderadores y muy buenos participantes, con un balance eh, muy profundo de los participantes en cuanto a puntos de vista. Muchos de ellos, debo decir, pues, amigos comunes, claro. gente destacada. Pero los grandes retos de la Academia Mexicana de la Comunicación en torno a las nuevas tecnologías y en torno a las nuevas generaciones, porque finalmente yo veo con gran asombro mis papás, personas de 80 años, que hoy ser un adulto mayor de 80 años es un gran lujo, la calidad de vida que algunos de ellos tienen y la lucidez y el emprendedurismo y todo este tema, y además cómo han ido adaptándose dentro de sus posibilidades a una era tecnológica que los ha remitido a celebrar el cumpleaños 81 de mi papá por vía Zoom, con todos los hijos, cada quien en su casa, nietos y todos en un gran desayuno o almuerzo, y los ha hecho dominar estas nuevas plataformas, ¿no? Pero los grandes retos de la Academia Mexicana de la Comunicación en torno a las nuevas tecnologías y a las nuevas generaciones, a los nuevos códigos de autorregulación, a los nuevos códigos de ética. ¿Qué onda? ¿Se está trabajando en eso? Mira, Julio, la gran preocupación que traemos, porque la academia no es una asociación, Ujú. es una cámara, Claro. ¿no? Es lo que es una academia, o sea, se ingresa por invitación, somos solamente 60 Ingresa personas por méritos, ¿no? por méritos, sí. Y hay gente, bueno, hay incluso propietarios de cadenas de radiodifusoras, hay periodistas, hay gente de la cultura, pero destacada. Pero el tema que nos ha preocupado en los últimos tiempos es la parte de la ética informativa. Concientizar a la gente que está en el ámbito público del grave riesgo que hay de que desde las redes sociales se ataque la reputación de las personas. Y con la reputación de las personas, pues se ejerce censura, a Ah, final de cuentas. Hoy, ¿qué está sucediendo? Hoy, desde lo más oscuro de las redes profundas, hay un ejército de bots sin cara, claro. ¿sí? En que si se trata de quitar de en medio a alguien incómodo, aviéntale bots a criticarlo, a despedazarlo, a quitarle credibilidad. Y eso es el riesgo de la censura que estamos viviendo en la era de las redes sociales. O sea, a final de cuentas incide en el mundo real, Claro. porque si a una persona hoy le quitas su credibilidad, lo estás dejando desarmado para influir ante los demás. Y esto nos habla de que las redes sociales hoy pueden ser nuestra gran preocupación. Este, tenemos que encontrar el modo de proteger la libertad de expresión. O sea, no podemos dejar que se regulen de una forma tal que pudieran, al contrario, Intentar terminar contra siendo de censura, pero también no podemos dejar de manejar que las cosas no pueden seguir siendo manejadas en lo oscurito, ¿sí? Con bots manipulados que son pagados, ¿sí? Y la única forma es
concientizar a la gente de que debe ser más cautelosa al ver las noticias que surgen de las redes, que cuando recibas en tu WhatsApp una noticia de alguien, termines tratando de identificar de dónde salió, quién está detrás. Claro, O sea, y verificando el contenido, ¿no? si te es importante la noticia, entra en Google a ver si algunos periódicos serios lo publicaron, algunos noticieros, sí, o sea, buscar validar la veracidad de la información. Eso es el mundo de hoy. Yo creo que estamos en un mundo en transición. En un mundo en transición en todos los sentidos. En un mundo en transición socialmente. Es más, hoy esta pandemia del COVID nos cambió nuestros hábitos, nos cambió nuestra forma de relacionarnos, nos cambió nuestros valores un poco. Lo que antes no era importante hoy se volvió importante. Hoy empezamos a valorar cosas que antes no valorábamos. ¿Sí? Pero también en la política cambió. ¿Sí? Estamos en un mundo que está cambiando la forma de ejercer el gobierno. Estamos cambiando la forma de manejar la información a partir de las redes sociales. Estamos creo que somos una generación afortunada que nos está tocando la transición de un mundo tradicional, anclado más en la realidad cotidiana presencial, ¿sí? Hacia un mundo donde lo virtual se vuelve determinante para la vida cotidiana presencial, pero no lo es todo tampoco. Y tenemos que llegar a la madurez en el cual la tecnología nos sirva y sea un vehículo para tener una mejor sociedad, pero necesitamos el concepto de la ética. Claro. Si no hay ética, no va a haber credibilidad y nadie va a creer en lo que suceda en las redes sociales. Y entonces volvemos al tema, y el tema de la academia es ese. O sea, queremos certidumbre, queremos dar valor a la información, que la información se convierta en un medio para generar una mejor sociedad más crítica, más exigente, pero también gente mejor comunicada, donde la confianza sea parte de, como lo fue antes. Tú recordarás que antes la gente confiaba. Claro. Y simplemente con que tú dijeras, hace 40 años, lo dijo Jacobo, Ya. lo hicieron, no tenían duda de que era cierto. Claro. Apareció en el periódico tal, Ah. era cierto. ¿Sí? Hoy es muy Lo dijo Sutanito. hoy es muy complicado. Hoy es muy complicado. Hoy puedes ver la imagen y decir, a mí se me hace que esto no es cierto. Y ya estamos desarrollando incluso un sistema inmunológico. Claro, un detector. Ya te vuelves más exigente. A mí y hasta intuitivamente reaccionas rápido para saber si esto puede ser que no. Claro. Y yo creo que eso está llegando a toda la gente. La gente va a terminar así, creando sus propios sistemas de Detección. Exactamente. Claro. Inmunológica contra las fake news. Claro. Y esto nos debe llevar entonces a la autorregulación. Yo creo que estamos en este mundo en transición y lo mejor que podemos hacer es generar conciencia para que la misma gente, los mismos ciudadanos, propiciemos y cuidemos que la calidad de la información que nos llega sea buena. Estoy de acuerdo. No podemos seguir consumiendo basura, ni mentiras, ni manipulación. Y de eso se trata los retos de la academia hoy, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para proteger eso? Querido Richard, ha sido un placer poder conversar contigo. La verdad es que siempre es muy grato poder intercambiar ideas y poder vernos.
siempre tus conceptos muy precisos y de gran utilidad. Y pues sobre todo saber que estabas muy bien, lo sé, sabía que estabas muy bien porque te vi antes del encierro, te he estado viendo y leyendo a través de tus publicaciones y de tus participaciones en televisión y en los foros, sé que estás bien, pero era importante poder conversar de esto más en estos días, el Día de la Libertad de Expresión, pues digo, coyunturalmente está reciente, en fin. Me da mucho gusto verte, Richard, y agradecerte mucho este espacio, siempre con gran admiración y gran aprecio. Julio, pues en realidad para mí es un honor tu amistad, un honor haberte conocido en aquella campaña, trabajar juntos, trabajar a tu lado, fue de verdad muy gratificante porque tienes un liderazgo muy personal, tienes una capacidad de empatía, Julio, que es lo que habla de tu carácter, ¿no? De tus valores, de quién eres. Y te agradezco este espacio y esta oportunidad, pues, de charlar contigo en este medio que ahora que estoy recibiendo todas estas participaciones me permiten conocer a tanta gente valiosa que, que muchos de ellos no los conocía y que tienen mucho que dejarnos, ¿verdad? De satisfacción, de conocimiento, de experiencia. Muchas gracias, Julio, y pues hasta la próxima. Te agradezco muchísimo, Richard. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Muy buenas tardes.